compartir con usted mi opinión. Se nos fue el año y dentro del marco de la despedida del 2018, el gran invitado es el 2019. Y no hay duda de que la administración de don Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República, enfrentará un año 2019 que parece un año muy complicado. La reforma fiscal no va a ser suficiente para alivianar la economía de nuestro país. Por otro lado, el presidente Carlos Alvarado tuvo en el cierre una diferencia sustancial y tuvo que pedirle la renuncia a la canciller Epsi Campbell. Ahora tendrán que convivir juntos en casa presidencial con diferencias marcadas. Por otro lado, el proyecto de la reforma fiscal dejó al presidente muy lejano de sectores que fueron fundamentales para que él ganara la elección, al menos en la primera ronda. No hay la menor duda de que la administración de gobierno del 2019 es toda una incertidumbre. Siempre es difícil gobernar, pero lo es más cuando se han perdido algunos apoyos. Sin embargo, tampoco podemos obviar que el sector empresarial y el sector comercial en algún aspecto está contento con el presidente de la República. Sin embargo, este sector es el que más rápidamente huye del apoyo a un presidente cuando la economía y las decisiones no se reflejan en los ingresos de las empresas. No hay la menor duda que el presidente Carlos Alvarado se enfrenta a un 2019 mucho más complicado que el 2018. Y para ese 2019 tendrá que demostrarnos mucho más de lo que hoy nos ha demostrado en sus capacidades de gobierno. Soy Claudio Alpizar y esta fue mi opinión. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Club Unión. Distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión. Privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida.
nada más oportuno para terminar la temporada 2018, nuestra 7ª temporada de Noche Sin Tregua, que hacer un análisis de la situación política del país, de cómo queda el país y cómo enfrentaremos el 2019. Para eso hemos invitado a 2 colegas, muy buenos amigos, asiduos visitadores de Café y Palabras y de Noche Sin Tregua, y que seguramente usted disfrutará de sus análisis. Me refiero a don Ocean Castillo y a don Sergio Araya. Ambos bienvenidos a Noche Sin Tregua. Gracias, muy bueno, placer. Bueno, primero brindar por el televidente, por Costa Rica, por nosotros y sobre todo por el 2019. Así es. Salud. Salud. Éxitos para nosotros y para el país. Mi opinión, hacía yo referencia de que el próximo año puede ser mucho más duro que el presente, que el que se nos va para el presidente Carlos Alvarado. Hacía yo referencia que no solamente queda muy distanciado del sector público a raíz de la reforma fiscal y del choque que tuvo con ese sector, de los sindicatos, y que paralelamente tendrá que cohabitar en casa presidencial con la vicepresidenta Epsi Campbell, donde también quedaron fisuras después de su renuncia en Cancillería. ¿Cuál es la lectura que haces vos, Sergio, en relación a cómo cerramos el 2018 y cuál es la perspectiva del 2019 en política en Costa Rica? Vamos a ver, cerramos el año 2018 como lo iniciamos, con mucha polarización, con mucha tensión. Yo digo que se ha ido activando lo que llamo el gen de la polarización, y que justamente se ha venido arrastrando a lo largo de varios años, pero encontró el clímax en este proceso electoral a partir de un tema que lo desató. No es el que lo provoca, pero es el que lo desata, que es el tema de lo que yo llamaría la agenda cultural y cómo dividió al país, y bueno, y cómo provocó inclusive que los 2 Alvarado fueran los que finalmente llegaran a la elección de abril, y que uno de ellos terminara siendo electo presidente de la República. Ese gen de la polarización se ha visto reflejado en todos los conflictos que durante 2018 nos tocó vivir, nos tocó presenciar, desde el conflicto entre taxistas contra los que administran Uber, hasta el conflicto más importante que giró en torno al plan fiscal, y bueno, que en términos reales no se resolvió la huelga de maestros, que no se resolvió políticamente. Exactamente. Porque finalmente la huelga se agotó porque el tema finalmente contra porque viento y marea, llegó diciembre, y contra viento y marea el tema encontró un finiquito, pero no el finiquito político. Exacto. Entonces, cuando me dicen, bueno, es un año que ha sido muy conflictivo y se ha percibido, inclusive en esta época, ya estamos en la recta final y se percibe una cierta sensación de pesimismo colectivo. Vea qué interesante, los estudios de opinión dicen, y con eso termino esta primera intervención, cuando le pregunta a la gente usualmente cómo ven la perspectiva personal para el año siguiente, la ven positivamente. A veces discrepan cuando lo hablan en términos de sociedad, es decir, uno lo ve bien para uno y mal para la sociedad. En los últimos estudios se ha visto más bien una triste coincidencia de una valoración negativa en ambas dimensiones. O sea, las personas ven muy sombrío el futuro como país, que eso no tiene nada de extraordinario, como lo acabo de decir, pero también ven sombrío su futuro personal. Entonces me parece que es un año que cierra bastante con un sabor agridulce. Inclusive el gobierno, que puede catalogar de que obtuvo su victoria en el tema de lo fiscal, es una victoria también que es agridulce, porque me parece, si esto fuera una guerra, que para ganar una sola batalla se le pudo haber ido por lo menos 1/3 de todo su armamento y de sus municiones. Entonces me parece que eso a mediano plazo puede pasar, además del distanciamiento con el sector público, me parece que queda muy, muy erosionado, y es un tema que indiscutiblemente va a pesar sobre un 2019 que en la agenda se ve todavía más polémico que este 2018. Y esa victoria podría ser hasta pírrica, porque dicen que los recursos que va a generar no son sustanciales para disminuir el déficit fiscal. Así es. ¿Cambias vos en algo o le agregas algo a esa perspectiva? No, quisiera 2018? Quisiera complementarla diciendo que lo que mencionabas, el distanciamiento entre el PAC y el sector público se deben a su vez a una traición en la génesis del PAC como partido político. Es decir, ellos han entregado el sector económico a una de las visiones más monetaristas y conservadoras. Y recordemos que el Partido Acción Ciudadana surge a la vida política en el año 2000, en el año de la lucha contra el combo del ICE.
El mismo Albino Vargas ha venido diciendo en los últimos días y semanas que uno de los hijos de la lucha de la calle en ese momento fue el PAC. Pero al entregarle el sector económico a la visión monetarista, conservadora, en términos económicos, neoliberal, hay sectores que se sienten traicionados. Yo concuerdo con Sergio en el sentido de expresar algo. El capital político del gobierno está muy debilitado, queda muy debilitado, y parece que no leen esa debilidad. Y no leen esa debilidad porque han dicho con toda, no sé si con toda pompa, pero sí lo han expresado: vamos por el tema de reforma al empleo público. Y me parece que el capital político que tienen no les da, para eso. Y hablan de diálogo. Y hablan de con diálogo. Un sector que es el que está más molesto alrededor de la reforma fiscal. A eso hay que complementar el tema de la polarización, porque la polarización continúa en Costa Rica ya en dos vías muy claras. Una es el Frente de los Derechos Humanos, en el que se le ha reclamado al mismo gobierno no acelerar esa agenda, y por el otro lado una polarización que aquí tenemos, para decirlo menos, desde mediados de la década de los 90, que es la de modelo de desarrollo. Más mercado, más Estado, menos mercado, más Estado, y se suponía que el PAC iba a estar en un modelo de desarrollo de una intervención estatal un poco mayor de la que ha venido siendo. Pero interesante eso que plantea Ocean, porque dos PAC, dos gobiernos continuos y dos PAC. El gobierno de Luis Guillermo Solís le apostó a esa segunda intención tuya de más Estado y mejor relaciones con sectores sociales, y los resultados fueron muy malos. Inclusive la gestión al final termina con altos grados de percepción de corrupción, cementazo y más. Entonces eso le baja el nivel. En esta administración de Carlos Alvarado se habla de que sus amigos de ahora son el sector empresarial, las cámaras de comercio, y pareciera que tampoco le está yendo bien. Yo diría que el tema, bueno, es evidente que es otro PAC. Ahora, yo tengo mis dudas, y ahí sí discreparía de Albino, no de Ocean, porque él lo parafraseó. Yo siento que el PAC original no era tan digamos, de la corriente estatista y progre, digamos. Hay una dimensión cultural que sí ha estado permanentemente ahí. Pero ese PAC del 2000. Pero el PAC de Otón Solís me parece 2012, que es un PAC, ¿verdad? Exactamente. No era socialdemócrata. Es un PAC más conservador en algunas líneas, ¿verdad? El PAC de Otón Solís original. Es decir, toda esta medida que don Carlos Alvarado, era como la socialdemocracia que se había ido de liberación a hacer un PAC. Yo disiento de ustedes en un elemento en el análisis. A ver. El problema del PAC es que no tiene ideología. Bueno, eso para tiene comenzar. Una ética. O tenía una bandera. Ética de tipo consecuencialista, marcada con un código, etcétera. Entonces, uno de los elementos... Que es la verdadera génesis de ese partido político. Correcto. Lo que da sentido al surgimiento de esa agrupación liderada por ese momento por Otón Solís. Aquí el asunto es que uno de los elementos problemáticos del Partido Acción Ciudadana, desde la perspectiva de un análisis de partidos políticos, es que no tiene ideología. En tanto no tiene ideología, y en tanto en la política no hay espacios vacíos, ni siquiera en el pensamiento, me parece que el pensamiento económico de tipo monetarista, de tipo neoliberal, es el que se ha logrado entronizar. Ahora, lo que dice ahí. Ocean es que no tiene ideología desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista informal siempre se vendieron como socialdemócratas. Ciertamente, pero eso es a lo que yo voy. Me parece que por la confluencia de ciertos actores que llegaron ahí, como un Alberto Cañas, por ejemplo, que era una figura icónica de la socialdemocracia. Exactamente, pero yo tengo la sensación de que el mismo Otón Solís es más... Vamos a ver, Otón Solís, vamos a plantearlo así, discrepaba de Óscar Arias no por su visión economicista de la realidad, de ese conflicto mercado-estado. Discrepó por asuntos que tienen que ver, bueno, aparte, pero por asuntos que tienen que ver con el ejercicio de la función pública, el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Recordemos que el mismo Otón es formado, es uno de los que había sido formado en Inglaterra, en la misma línea en que Óscar Arias fue formado. Así es. Entonces, a lo que yo quiero llegar con eso es que me parece que, digamos, y creo que el grupo sindical lo entendió ya un poco tarde. Recuerden ustedes que al principio Albino y compañía, de forma bastante sarcástica, decían: esta es la administración Pisa Alvarado. Así es. Para darle supremacía a ese pensamiento que encarna la figura de Rodolfo Pisa. Así es. Pero yo siento que eso era una actitud más bien cómoda para don Carlos, porque era una forma de evadir su cuota de responsabilidad con respecto al tema y de convicción de lo que estaba haciendo. Es decir, yo no me compro el cuento de que Carlos Alvarado fue secuestrado por las corrientes neoliberales o conservadoras y que simplemente le dijeron: usted gobierna formalmente, pero las decisiones las tomamos nosotros. Creo que en el fondo Carlos
también está convencido de estas líneas de pensamiento, él como persona, como un también discípulo de Otón Solís, y no es gratuito entonces que la ficha de Epsi Campbell, justamente ahora que la mencionabas, fuera a Cancillería. ¿Por qué? Porque Epsi Campbell es de esa otra corriente, ahí sí, más interventora, que cree en una economía más atravesada por la parte del Estado, que además lo representa a todos los grupos que ella de alguna forma reivindicó cuando estaba todavía en el ámbito de la sociedad civil. Entonces, me parece que Carlos lo que hace es recuperar un poco esas raíces de ese PAC que no había tenido espacio en el gobierno anterior. Recordemos que Otón, aunque fue diputado, era más un diputado de oposición que una figura beligerante dentro de la conducción política y económica del gobierno anterior, y entonces confluye ahora sí con estas fuerzas conservadoras en un contexto en el que además pareciera que el margen de maniobra era muy limitado, porque bueno, la realidad fiscal tampoco la podíamos soslayar, pero a lo que yo quiero llegar es que no es, digamos, a pesar del presidente, sino que es con el consentimiento del presidente. Y eso creo que los sectores sociales no lo interpretaron correctamente al principio. Ahora les hago una pregunta. Yo coincido, es posible que el PAC se vendió como una ideología, pero en el fondo no la tenía y no la desarrolló. Pero tampoco tiene gabinete. Correcto. Son dos gobiernos, después de 3 derrotas, que le permitían al PAC evidenciar un poco quién era su gente y llegar al gobierno de Guillermo Solís y haber hecho un gabinete, digamos, de paquianos, y no fue así. Y en esta segunda ocasión pasa igual. Inclusive yo a veces siento de que los que son reconocidos porque fueron diputados en algún momento o ministros, son considerados para juntas directivas o para que estén en el cuerpo diplomático, pero no en el caso de algunas presidencias de instituciones autónomas, el caso de doña Marcela Guerrero, por ejemplo. Pero sí, me parece que vamos a ver, le quedó como anillo al dedo al presidente hablar del tema de la unidad nacional como una idea para ir minimizando esa polarización y una realidad que eso... mataba dos pájaros con un balazo. No tenía gabinete y vendía la idea. Y lo podía legitimar nacional adecuadamente. Con otro elemento adicional, pero creo que eso sí ya es más global. Hay una crisis en general de todos los partidos políticos. O sea, hay una crisis de liderazgos políticos importantes. Lo que hubo en la elección pasada fue una lucha entre enanos, porque hay que recordar que la primera ronda... Solo faltó Blancanieves. Literalmente, porque la primera ronda, vamos a ver, los dos que quedaron sembrados para la siguiente vuelta, entre los dos no llegaron ni al 45% de los votos válidamente emitidos, inclusive con un padrón que se supone creció, porque la población creció más que los que se murieron, obtuvo menos votación Carlos Alvarado que Luis Guillermo Solís en la primera ronda, ¿verdad? Así es. Y en el caso de don Fabricio, bueno, ahí también fue un fenómeno muy puntual, coyuntural, que creció como la espuma. De ese 24% que obtuvo en esa primera ronda, habría que ver cuánto es genuinamente voto. O sea, si fuera voto de Restauración, eso yo lo pondría con un gran signo de interrogación, toda vez que 4 años atrás apenas había sacado el 0,84% de los votos válidamente emitidos. Eso porque los conceptos de voto duro, los conceptos de núcleos duros de votación ya se están diluyendo en demasía. Ahora, yo quiero volver hacia atrás en este análisis, porque en esta línea uno no puede olvidar la confrontación interna del PAC entre Welmer Ramos, que se suponía era la línea, no era la línea progresista. Welmer Ramos no era la línea progresista, era la línea conservadora. Y un Carlos Alvarado que, según la tesis que está planteando Sergio, que me parece sumamente interesante, sería un revestimiento de alguien que jugó de progres sin serlo en el fondo, porque está convencido desde la perspectiva del ejercicio del poder en una visión de tipo monetarista, en una visión de tipo neoliberal, inclusive dándole vuelta a los sectores defensores de los derechos humanos, diciéndoles, miren, el tema del aborto terapéutico, la reglamentación, eso va para después no se sabe cuándo, porque vamos camino de nuevo al tema de una confrontación en términos económicos, si este gobierno sigue insistiendo, por ejemplo, en la reforma al empleo público, y hay que decirlo además con una contraofensiva neoliberal evidente. Lo que ha venido sucediendo en la Asamblea Legislativa durante estas semanas, en diciembre, antes de la salida de los diputados, es clara.
la reforma a la reforma procesal laboral, que implica, entre otras cosas, la sanción a la protesta social tal cual. Con una mayoría. Sí, porque lo que le están diciendo a la gente es no proteste prácticamente en nada. Ahora, eso que dice Ocean me lleva a mí a este tema, porque no quisiera que nos enfocáramos solo en Carlos Alvarado, sino en todos los partidos políticos y lo que está pasando. Porque yo vengo con una tesis, se las quiero plantear y quiero planteárselas a los televidentes. Cuando uno analiza los partidos políticos, se encuentra que el partido que es más consecuente es el Partido de Unidad Social Cristiana. Tanto en el gobierno como cogobernando, ya sea con Guillermo Solís o ahora con Carlos Alvarado, mantiene su línea conservadora y su línea de una economía de apertura y una economía abierta. Sí. O sea, si usted revisa a los actores de la Unidad Social Cristiana, usted puede criticar a Carlos Alvarado y al PAC por las decisiones que ha tomado en este gobierno, porque no son lo que promovieron ni son lo que han dicho históricamente, pero no podría criticar a ninguno del equipo económico, ni a Rodolfo Pisa, porque han promovido en lo que creen, son consecuentes. Claro. El PAC es un arroz con mango, pero hay un partido que cuando se genera el famoso plus pierde su identidad, que es el Partido de Liberación Nacional. Indudablemente. Creo que la Unidad Social Cristiana, los dos expresidentes, Rafael Ángel y Miguel Ángel, en la cárcel le pasa una factura que lo tiene por 4 periodos consecutivos fuera de gobierno, pero no se desfiguraron ideológicamente. En cambio, en el caso del Partido de Liberación Nacional, dejó de ser un partido socialdemócrata y se volvió un partido de derecha. Sí. Es Liberación el que se acomoda en el plus a la unidad. Y hoy en día pareciera que, aunque el fracaso del Partido Socialdemócrata, del PAC, es evidente, Liberación no ha sabido cómo tomar de nuevo esa estafeta que desde sus orígenes fue la significativa. No, yo solo quisiera, en esta línea hay que plantearlo claramente. El cambio en el modelo de desarrollo en Costa Rica a partir de la década de los 80 agarra ideológicamente a Liberación a contrapié. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el postulado, uno de los principales postulados de la socialdemocracia clásica es la intervención del Estado en la economía para una mejor distribución de la riqueza. Y resulta que es en el gobierno de don Luis Alberto Monge, que en paz descanse, que comienza el PAE 1. Y será durante la primera administración Arias el tema del PAE 2, y vendrá el debate del PAE 3, y vendrá el pacto Figueres Calderón, en donde el hijo de don Pepe actúa en contrario senso de la visión ideológica de su padre. Es decir, vuelvo sobre el tema del PAC y lo uno con el tema de Liberación. Aquí lo que hemos tenido a lo largo de más de 20 años es un montón de estafas ideológicas. Esa es la realidad. Es decir, gente que se vende de centro izquierda y que termina vendida en el centro derecha. Eso es ciertísimo. Sí, y concuerdo que Liberación, digamos, se desfigura. Se tiró hacia el centro derecha, pero bien, y me gustó mucho que lo plantearas. La gente lo asocia con el inicio de la administración Arias, pero en realidad ya de la administración claro que sí. Y probablemente porque su margen de maniobra también era muy limitado y veníamos saliendo de la gran crisis de finales de los 70s, inicios de los 80s. Y recibir pues el apoyo de los Estados Unidos no era gratuito en aquel momento. Así es. Pero a lo que quiero, $1 diario. Que eso se dice exactamente. Pero a lo que quiero llegar es que vamos a ver, me parece que aquí también hay un tema más de fondo, y es que cuando hablamos de izquierda y de derecha ahora lo tenemos que entender en otra dimensión. Yo creo que cuando se habla de estos grupos que son más progresistas, salvo algún sector que todavía cree en esa idea de la economía intervenida, de un modelo más mixto, promotor, digamos, del cooperativismo, por ejemplo, como un vehículo de ascenso social, me parece que se está centrando más en la dimensión cultural. Es decir, el PAC, esa dimensión progresista, y el mismo Liberación Nacional, porque la Juventud de Liberación es súper beligerante en esa materia, tiene que ver más con el tema de la agenda de los derechos humanos que aquí ha mencionado Ocean. Esa es la visión progresista. Mientras que en la visión, digamos, del modelo de desarrollo, del modelo económico, creo que ya hablar de corrientes que estén dispuestos a impulsar esa visión progresista en lo económico, por lo menos en el sistema de partidos nuestro, hoy yo no veo ninguno. Ni en el Frente Amplio. Con excepción del Frente Amplio. Pero vamos a ver. Con excepción del Frente Amplio. Sí, pero claro, tengamos en que eso. Es el único que, perdón, que es interesante lo que estás diciendo, es el único que, otra vez en el caso de la unidad,
La unidad sería consecuente en que fusiona la visión conservadora en lo económico y en lo cultural y en lo que tiene que ver con derechos humanos. La contraparte, en este caso, sería el Frente Amplio. Pero los demás grupos tienen como una suerte de escisión entre lo que es la visión progresista, que la circunscriben a lo cultural y a los derechos humanos, y la visión más conservadora en lo económico. Pero qué interesante. Vean a Elena Chacón, vicepresidenta en el gobierno pasado, progresista 1000%, nadie lo puede objetar en el tema de los derechos humanos. Pero te voy a... el tema económico te interrumpo en esto, porque un día estos lo conversábamos vos y yo en Café y Palabras. Habría que empezar a definir qué es progresismo. Sí, para comenzar. Porque Liberación Nacional fue un partido progresista. Liberación Nacional le da el voto a la mujer. Claro. Liberación, que eso es todo un cambio de progreso. Así es. Liberación Nacional tiene un objetivo claro sobre elecciones limpias, claras, que es parte del progresismo. Liberación Nacional elimina el ejército. Liberación Nacional tiene la idea del sindicato, la idea de apoyar el cooperativismo, el solidarismo. Y curioso, porque esas tres figuras están muy ligadas a Luis Alberto Monge, que ustedes decían después que en los 80 cambia modelo, pero cuando era dirigente y cuando fue diputado promovió muchos de estas figuras. Él es el que promueve lo del aguinaldo. Entonces, cuando uno revisa la sociedad de hoy en día, parece que el progresismo ha sido limitado a ciertos derechos de algunas minorías muy particularizadas y ha perdido aquella visión que era más macro de incorporación a la sociedad de elementos determinantes para todos. Entonces, y como en esos espacios no queda nada vacío, que bien decía Ocean, esa parte que esa visión progresista ha dejado de lado y la tomó la visión económica más conservadora. Es decir, hoy por hoy yo creo que la sociedad costarricense se decanta más por esa visión de más mercado, menos Estado. Hay sectores de generaciones nuevas que son muy progresistas en cuanto a que reivindican que personas del mismo sexo puedan casarse, que el tema del aborto ya no sea considerado un asunto de lesa humanidad, pero que cuando se les pregunta, bueno, ¿cuál es la visión que ustedes tienen de sí mismos y del desarrollo social? Lo contemplan más como un tema de esfuerzo individual, de acceso a mercados donde la competitividad es el elemento prioritario, donde el elemento, por ejemplo, de solidaridad, que ha sido tan importante en nuestro modelo de Estado Social de Derecho, inclusive estas generaciones más nuevas no lo consideran un elemento a valorar, a mí lo cuestionan. Pregúntele usted a muchas de estas generaciones jóvenes qué opinan, por ejemplo, de la Caja Costarricense de Seguro Social, qué opinan del régimen de pensiones. ¿Por qué tengo yo que pagar la caja, por ejemplo? Te diría un joven de 18, 20, 22 años, ¿no? Que cada quien se defienda como bien pueda. Exactamente. Pero aquí está la gran contradicción del social cristianismo en Costa Rica, para volver a los partidos políticos. Porque resulta que este partido, otra vez, no sé si está ideológica o no, ya en esto soy muy duro. Gustó, está ideológica. Pero hay que decirlo. Es decir, a la hora de las campañas electorales son las encíclicas papales, la dignidad humana, el humanismo cristiano, la solidaridad, la garantía social, y quemándole chirraca al doctor Calderón Guardia. Sí, pero a la hora del ejercicio del poder resulta que le dan vuelta las encíclicas papales. Yo se lo comenté hace algunos meses a Sergio en privado. Yo tengo para mí que esta gente no sabe ni quién es el Papa Francisco ni qué ha escrito. Es, como católico lo digo, para mí es indignante que no se conozca el sustento de la doctrina social de la Iglesia del Papa Francisco, basada en la teología del pueblo y en la organización de las bases populares para la reivindicación de sus derechos. Y esta es la misma gente que quiere reformar la reforma procesal laboral para que nadie proteste. O sea, tras de que gobiernan como gobiernan, quieren que nadie proteste y todo el mundo le agradezca porque gobiernan como gobiernan. Sí. Me parece que esa es la base del desencanto ciudadano. ¿Sería? Sí, no, yo concuerdo, porque la visión, digamos, pero que no es circunscrita a esta época, es un proceso que se viene decantando desde los 80. Desde los 80. Ha sido una idea justamente de... Igual le puedes decir, lo mismo que le recrimina Ocean a la unidad, se lo puede recriminar una liberación. Hablabas de sindicalismo, hablabas de solidarismo, hablabas de cooperativismo. Y hoy por hoy hablabas de derechos laborales, hablabas de salarios crecientes con don Pepe y demás. Y hoy por hoy liberación es todo lo contrario. Sí, Claudio, pero ahí es peor. Y te voy a explicar por qué. No sé si Sergio coincidirá conmigo.
Pero es que la visión liberal en el socialcristianismo queda encubierta por el principio de subsidiariedad del Estado. En la socialdemocracia no. Entonces, existe. Peor. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer? ¿Qué es lo que hizo el doctor Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz? De ahí inventarse la socialdemocracia flexible, entendiendo por flexible que participe más el mercado y menos el Estado. Bueno, un poco evocando la idea de la tercera vía que se dio en el abuelismo inglés, por ejemplo. Exacto. Que también, bueno, que eso es un fenómeno que uno no puede sustraerse de la realidad internacional, es decir, todas estas corrientes también han entrado en crisis, ¿verdad? Digamos, en este momento en Alemania no es gratuito que doña Angela Merkel haya dicho 2021 y me voy para la casa. Sí, sí. La socialdemocracia se debate entre convertirse ya en la tercera fuerza en arrastre electoral en Alemania, luego de que junto con los demócratas cristianos eran los que dominaban el escenario alemán. El PSOE en España y totalmente se vio rezagado por Podemos, por lo que representa ese concepto que podría ser una suerte como de Frente Amplio, donde se enfatiza otra vez en esa dimensión de los derechos humanos, como la carta de presentación de que soy progresista. Sí. Y el mismo Partido Popular, bueno, sumido en sus escándalos, también se ha visto un poco, digamos, por ahí eclipsado. Entonces, hay y la como ultraderecha en España, no hay que olvidar eso, que surge como una gran fuerza ahora. Exactamente, entonces digamos que hay una circunstancia de crisis en general de estas corrientes de pensamiento, porque vamos a ver, hemos caído, y Otón Solís lo ha dicho, y creo que lo dijo alguna vez en este mismo programa, que él hablaba de que él no creía en las ideologías porque había que creer en ser un poquito ecléctico, un poco pragmático. Es decir, él decía, bueno, lo importante es la eficiencia. Entonces, si tengo que cerrar instituciones en buena hora, eso favorece para que haya más dinero para programas sociales. Entonces, no entiendo por qué esto le molesta a los del Frente Amplio, pero tampoco le debería de molestar a los del ala conservador, porque más bien les estoy conectando la idea de que el Estado tiene que ser más pequeño. Me parece que esa es la corriente, ese pragmatismo y ese eclecticismo es el que ha estado imperando. Y bueno, en el caso del PAC tenía muchísima más posibilidad de concretarse, por lo que ustedes decían, porque no tiene una ideología definida. Lo que tiene es tenía una clara lucha contra la corrupción y la transparencia, que eso sí entró en clara crisis a raíz de lo que mencionabas, pasó en la recta final de la administración pasada. Lo que les iba a decir, y cuando estaban hablando ustedes de los partidos en Europa, se me venía en la mente que cuando uno ve los partidos en Europa, ve a algunos que se mantienen bien, otros que emergen con fuerza, pero yo en Costa Rica no veo a ninguno mantenerse bien, ni a ninguno emerger con fuerza. Yo entonces me puse a pensar, oyéndolos, es más grave la crisis de partidos nuestra que lo que pasa en Europa en otras latitudes, porque yo no veo a un Frente Amplio pujante, fuerte, cayó de 9 a su estado natural de un diputado. No siento que sea, que yo siento que su media hora, tal vez esté equivocado yo, pasó como para que tener la fuerza que tuvo allá en el 2014. Los partidos pequeños siguen siendo eso, partidos pequeños. Ahora se habla de una coalición de partidos de derecha, entonces que Nueva Generación, que el partido de Mario Redondo, que el partido Movimiento Libertario. Volvemos a tu ejemplo de los enanos, ¿verdad? Son puros partiditos, viendo a ver cómo hacen un grupito decente. Te vas a Liberación, te vas a la Unidad, te vas al PAC. La crisis de partidos en nuestro país es mucho más grande que lo que sucede en Europa, donde caen unos, pero algunos suben. Aquí no sube nadie. No, pero el problema de Europa es que están subiendo algunos que son peligrosos, porque nos reivindica un poco la época de periodo de entreguerras, ¿verdad? Digamos, Alianza por Alemania, que es un partido de extrema derecha, que ya hoy tiene 90 y tantos diputados en el Bundestag, o este grupo, digamos, de extrema derecha que en España reivindica a Franco, que ya ha tenido importantes éxitos a nivel regional, y otros partidos de derecha en otras partes, lo que nos augura es un panorama bastante complicado, ¿verdad? Que creo que es un tema que no podemos excluir. ¿Por qué? Porque ese eclecticismo nos está llevando también a la reminiscencia de expresiones populistas de izquierda y de derecha, que nos está generando un tremendo riesgo que nos podría llegar a socavar la institucionalidad democrática como un todo. Y eso sí es muchísimo más peligroso, independientemente de si los partidos individualmente están creciendo o no. Y ahí sí me preocuparía lo que decía Claudio, que los partidos que hoy existen no estén en capacidad de enfrentar esas amenazas del populismo, sea de izquierda o de derecha, y que más bien
se monten en la ola de los populismos para tratar de recuperar un poco de caudal electoral. Eso sí es mucho más peligroso. A mí me da igual si quedan los mismos o vienen otros. Lo importante es que hayan partidos con algún grado de estructuración, que efectivamente en este momento nosotros no los tenemos, y que se engañan a sí mismos con victorias pírricas como esas que pasaron en 2018, o en algunos casos como lo que se avecina en el 2020, que algunos creen que porque obtienen 40 alcaldías, 50 alcaldías, significa que ya pasaron una crisis. Y lo como que crecen en febrero, que eso los hace ser partido de y lo que los legitima, lo único que hace es más bien darle respiración artificial. Y la sociedad va por otro lado, y ese es el tema delicado, que esa sociedad que va por otro lado comience a seguir justamente a estos grupos populistas, como ya además lo vimos en Estados Unidos de América, ¿verdad? Que independientemente de si a uno le cae bien o le cae mal, es un populista que tuvo éxito, Donald Trump, que además se metió sin ser, porque bueno, en Estados Unidos tampoco hay que ser tan fiel a un partido político, pero se metió en una estructura y la terminó controlando. Bueno, ese es el riesgo que me parece a mí podrían encarar los partidos nuestros, que, y ahí tal vez Ocean, no sé si coincidirá conmigo, tienen desde mi perspectiva un pecado original, y es que en nuestro diseño institucional los vende como modelos de partidos institucionales permanentes al modelo europeo. Correcto. Pero en la práctica operan como comités electorales al estilo de las plataformas estadounidenses. Y si no tienen representación legislativa, casi que están muertos. Sobre todo a partir de los 80, porque la dilución ideológica de los partidos tradicionales les permitió ser más marcas electorales que estructuras. Una de las grandes ideas de la socialdemocracia eran los partidos permanentes ideológicos desde los tiempos, eso se debe al socialismo cristiano, hay que decirlo. Jorge Bolio indudablemente juega un papel fundamental, pero aquí estamos hablando de crisis y resulta que las estructuras están en crisis, el pensamiento de las estructuras está en crisis, el populismo está en crisis per se, el pragmatismo está en crisis. Macron, ¿verdad? Se pone a uno a pensar en Macron, y Macron está subido en la Torre Eiffel, ¿verdad?, rodeado de chalecos amarillos, viendo a ver qué va a hacer, porque no sabía. Y estaba sin recursos y terminó apareciendo dinero para subir los salarios. Para solucionar la crisis. Esa es parte de los temas. Y el otro elemento es, y lo dice el 24º informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, esta es de las grandes contradicciones en cultura política en Costa Rica. La gente no cree en los partidos políticos, eso es indudable, la gente no cree, pero cree que los partidos políticos son estructuras infaltables para fortalecer la democracia. Entonces vivís en una democracia en la que pensás que los partidos políticos tienen un papel, pero no los apoyás a la hora de ejercer ese papel. Los partidos políticos, entre broma y serio, siempre digo que son partidos porque a lo interno están partidos. Si no, todos se llamarían unidos políticos, no se llaman partidos políticos, porque hay particiones a lo interno. Y cuando se gobierna es cuando más activo puede estar un partido, porque tiene no solamente representación en la Asamblea Legislativa, sino que la tiene el Ejecutivo y tiene la posibilidad de promover nombramientos en otras instancias del Estado. ¿Por qué lo digo? Porque aunque sea pequeño, aunque no tenga ideología, el partido que gobierna se llama el PAC. Y es claro que la ex canciller y par de veces precandidata, creo, por lo menos en sus intentos, doña Epsi Campbell representa una figura en lo interno del PAC importante, y resulta que lo que quedó evidente en Cancillería, y ella lo hizo más evidente en su discurso de renuncia, es que tuvo diferencias con el presidente en cuanto a nombramientos. Renuncia por nombramientos que hizo el presidente, no hizo ella. Ella los firma a solicitud del presidente en forma conjunta con él, a sabiendas de que seguro no eran lo legal que ella pensaba. Entonces mi lectura es que le dice, bueno, yo lo firmo si usted lo firma conmigo, porque eran funcionarios de tercera línea que con una firma del viceministro estaban más que avalados. Pero ahora van a tener que cohabitar en casa presidencial, una oficina para la doña Epsi Campbell, vicepresidente de la República, y las relaciones no deben estar muy bien, debe haber un resentimiento, debe haber un dolor, y a lo interno del PAC también debe haber una molestia grande en relación a que el jefe de gabinete, como está establecido en la ley que creó el Ministerio de la Presidencia ya en los años 60, es Rodolfo Pisa, que no es del PAC.
y la factura grande para EPSI, con razón o sin razón, debe también tener algunos sectores del PAC molestos. ¿No complicará eso la gestión del presidente Carlos Alvarado? Es que para mí toda la configuración de este gobierno se ha montado sobre una mesa llena de cristales, o sea, tiene que manejar con unos equilibrios muy sensibles, y justamente por eso es que el presidente probablemente se está tomando o se tomó su tiempo para hacer la escogencia de quien reemplace a doña EPSI, porque aquí no es simplemente quitar a una y poner a otra. O sea, de los que se han dicho en semanas atrás que podrían llegar a sustituir a doña EPSI, hay unas personas que desde el punto de vista técnico, es más, tienen mejores condiciones y mejores atributos para ejercer ese cargo. Pero el tema es que el cargo es político y la escogencia va a ser política, no técnica. Entonces, por ejemplo, hay una figura distinguidísima como la señora Ellen White, que es una reconocida embajadora de carrera, que es una persona que nos ha demostrado un liderazgo impresionante en instancias internacionales. Sí, pero que si acaso conoce al presidente de la República. Pero que además le van a cobrar su pasado rojiazul, o le están cobrando su pasado rojiazul. Entonces, a menos que sea muy amiga de Pisa, pero no lo sé, porque Pisa ha logrado meter a sus amigos en el gobierno. Pero es ahí donde el presidente tiene que equilibrarse, ¿verdad? Porque justamente el presidente no puede tampoco, ahora sí, vender la imagen. Digamos, yo decía hace un rato que le convino que los sectores que protestaban dijeran que esto era un secuestro del grupo de Pisa a su gestión de gobierno, sí. Pero eso tiene un límite. Sí, claro. Y ya llega un momento en que el presidente no le sirve que eso se convierta en una verdad al interior del gabinete. Es decir, mientras sea una imagen hacia afuera que a él le convenía manipular, valía, pero cuando ya se convierte en una cosa real al interior... Estás partiendo de una premisa que no sabemos si es cierta. Si hay preocupación del presidente porque pasen esas cosas. A lo mejor se siente muy cómodo que otros tomen las decisiones y hagan las cosas. Y sí, lo que pasa es que en ciertas áreas lo veo difícil, porque acuérdate que él tiene que manejar equilibrios. La misma conformación de su fórmula presidencial, cuando además nadie daba un 5 todavía por él, como no lo daban por don Fabricio, para ser justos. Así es, sí. Respondía a eso, a tratar de atender los equilibrios al interior del PAC. Porque hay que entender claramente que doña EPSI no necesariamente proviene de la misma línea de él. Así como, por ejemplo, don Juan Carlos Mendoza y doña EPSI eran contendores en una de las primarias. Así es. Entonces, trató de montar una papeleta que de alguna forma cerrara fisuras al interior del PAC. ¿Por qué? Porque me imagino que en aquel momento se decía, bueno, para al menos encontrar esa visión tan partida, lo menos partida posible al interior de lo que podría ser el voto PAC. Luego se da el fenómeno de que salta a la palestra y se convierte en uno de los contendores, y bueno, ahí ya es harina de otro costal. Pero entonces, la figura de EPSI, el que se haya ido de la Cancillería, es un duro golpe a ese segmento que reivindicaba ser la expresión PAC químicamente pura dentro del gabinete de don Carlos Alvarado. Entonces no es tan gratuito, está perdiendo una de las figuras clave. Y claro, usted que es experto y eso lo sabe, hay ministerios de primera y de segunda y de tercera línea. De primera línea son la presidencia, por lo que usted ya dijo, y Cancillería. Entonces digamos que él había equilibrado uno que viene de afuera con una que es del riñón, con todo y lo partido que está este partido. Pero resulta que por las razones que fueren, se va ella de ese espacio. Entonces es muy delicado para el presidente, porque tiene que manejar equilibrios en la conformación del gabinete, pero además, y Ocean lo dijo ahora, en el manejo de los temas, porque resulta que en los temas que reivindicaron al PAC y que le dieron inclusive este salto cualitativo para colarse en la segunda ronda y ganar la elección, fueron los temas que él ha ido posponiendo por los acuerdos que hizo con Rodolfo Pisa y con los otros grupos. Ahora, ¿cómo se ve reflejado eso, por ejemplo, en Cancillería? Bueno, en Cancillería probablemente se estaban promoviendo muchos de los acuerdos internacionales que Costa Rica ha suscrito en esta línea. ¿Qué puede pasar si viene, por ejemplo, y aquí voy a especular, un ministro, una ministra de Relaciones Exteriores que en esa línea también es conservadora? ¿Qué va a pasar entonces con las posturas de Costa Rica en estos temas a nivel internacional? Bueno, ya lo vemos con la defensora que fue promovida por Rodolfo Pisa. Una defensora que va en una línea distinta a lo que venía siendo la corriente de esa defensoría bajo la conducción de la señora Solano. El otro gran elemento es una pregunta que vos hacías, y hacías una afirmación que yo cuestiono. A ver, en términos formales gobierna el PAC, pero aquí la gran pregunta es ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna? Y dependiendo de los temas en los que se está, ¿quiénes gobiernan? ¿Quiénes son tus aliados en este caso? Exactamente, porque seamos claros, el sector económico no es PAC.
Y tenemos un país, y esto todavía es más preocupante desde la perspectiva politológica, con un sistema político subordinado. Con un sistema político subordinado al subsistema económico en el sistema social. Entonces, quienes manejan la dinámica económica en el gobierno tienen un poder inmenso. Sí, pero yo también decía por ahí, cuando decía que la unidad no se había desfigurado, que el que gobierna en lo económico es la unidad. Hemos visto al presidente Miguel Ángel Rodríguez muy contento y muy afín a las decisiones del presidente Carlos Alvarado. Hemos visto a figuras de la derecha como Eli Fensay diciendo que le ha sorprendido positivamente el presidente de la República en sus decisiones. O sea, muchas de las alabanzas que han venido hacia el presidente de la República han venido de la derecha y no de la izquierda, que se suponía que el PAC tenía un poquito más de afinidad. Y les haría una pregunta: si las cosas resultaran bien desde el punto de vista económico, ¿se beneficiaría el PAC o se beneficiaría la unidad como partidos? Porque es evidente que las decisiones económicas las está tomando la Unidad Social Cristiana y un grupo conservador muy cercano a ellos, muy identificado, que seguramente estuvieron con Rodolfo Pisa y en algún momento tal vez con Antonio Álvarez, porque lo sentían también un poco más de derecha. Pero si los resultados económicos de este gobierno son exitosos, ¿se beneficiará el PAC o se beneficiará la unidad? Es que yo ahí sumaría, digamos, sin entrar en bolita de cristal, que no la tenemos, pero sumaría otra vez, así como dimos, así hace un rato, que el éxito del gobierno ha sido, digamos, una victoria agridulce. Habría que ver a qué costo se está dando esta conjunción de intereses, porque vamos a ver, así como en el PAC hay corrientes que probablemente están muy a disgusto con este gobierno de cohabitación, si lo podemos llamar así, al interior del PUS, por lo que se ha salido a la luz pública, también hay sectores que no están tan conformes. Bueno, así es. Véalo así, por ejemplo, en el plan fiscal, una de las 22 diputados y diputadas que votaron en contra es del Partido Unidad Social Cristiana. Entonces, ¿cuánta importancia tiene al interior de esa fuerza política? Eso ya habrá que verlo en el momento, pero a lo que voy es que probablemente, no necesariamente todos los del PUSC o todos los del PAC están en una misma línea. Entonces, el precio, o lo voy a plantear diferente, va a salir beneficiada aquella fuerza política cuyo efecto, digamos, de las divisiones y de las tensiones que estos acuerdos pluripartidistas, o más que pluripartidistas, de personas de distintos signos, porque más que en realidad no son estructuras institucionales que han puesto de acuerdo. El que lo logre sortear o al que le pase una factura menor es el que va a salir mejor parado. Conste, yo quiero complementar esa visión de Sergio con algo en lo que el PAC como partido es muy bueno, que la construcción de imágenes propagandísticas de una buena narrativa para favorecerse, para favorecerse. Entonces, si ellos logran, aunque sean los otros los que tomen las decisiones económicas, construir un discurso, salud Ignacio, una narrativa, ¿verdad? Una narrativa que le favorezca, lo va a hacer, y tienen esa habilidad indudablemente. Claro, y además hay que considerar que todavía faltan 3 años de gobierno. Aunque parece que está terminando el gobierno. Eso es interesantísimo. Porque ahora que cuando arrancábamos y hablábamos que apenas fue el 2018, apenas fue electo, pero para mucha gente ya... No, ha habido un desgaste enorme, eso es evidente. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver, la agenda no se puede uno desvincular de ella, es decir, los temas que vienen, avisoro que sí, el primer semestre por lo menos va a ser un semestre duro. Durísimo. Ya viene lo del 208 bis, que por mucho que lo ha mencionado Uchan acá, que por mucho que acorte periodos, no significa que es que de hoy para mañana va a estar todo resuelto. Exacto, correcto. O sea, por lo menos son unos 2 o 3 meses más de esta pugna. Exacto. Y agregarle que se va a meter lo del empleo público. Así bueno, es. Si es que finalmente se concreta lo que se ha señalado. Y algo que en su momento la ministra de Hacienda dijo, que la Contralora, que además es cercana, porque recordemos que doña Marta había sido su Contralora de doña Rocío, secunda, que es el tema de la reestructuración institucional. Pero porque se nos va el tiempo, nos quedan 5 minutos. Veamos. Un partido de liberación nacional que no aprovecha la coyuntura para acercarse a sectores que originalmente estuvieron con él, sindicalismo, solidarismo y cooperativismo, sino que más bien con algunos proyectos y en la cabeza Carlos Ricardo Benavides, espanta a esos sectores y espanta a liberacionistas. Y un partido de Restauración Nacional que por estrategia política ha estado distante de la reforma fiscal
Pero si esa reforma fiscal hubiese sido propuesta por un Fabricio Alvarado como presidente, era obvio. Correcto. ¿Verdad? No hubiera habido No, ninguna duda. Iba a ser posiblemente idéntica. Exacto. Correcto. Sí, o más amplia. O más, sí, amplia más y con profunda. más facilidad con los cercanos, con esos Totalmente. sectores económicos que en segunda ronda estaban Estaban con Fabricio estaban con Alvarado, Fabricio, no estaban correcto. con Carlos Correcto, Alvarado, ¿verdad? correcto. Y Así que ahora es. se movieron fácil y están muy contentos. Bueno, ¿qué pasa con Restauración y Liberación? Bueno, en el caso de Restauración me parece que lo que se preveía ocurrió y es que ya se dividieron, eso es un hecho, ¿verdad? Y este otro grupo que, bueno, a fuerza de esta corriente política, de realismo político, la han querido legitimar, aunque otra vez formalmente no es, porque es un grupo de diputados independientes, porque ni siquiera está inscrito todavía como partido. Sí. Pero bueno, a esta visión del realismo político que está imperando, ya es otra fuerza importante, beligerante, como la Nueva República. Me parece que van a pelearse entre ellos y definitivamente Restauración Nacional, como Restauración Nacional, me parece que puede seguir el mismo derrotero que siguió en su momento Accesibilidad sin Exclusión y que siguió en su momento el mismo Frente Amplio. Libertario. Y el movimiento libertario, aunque el movimiento libertario fue más sostenida Aunque su la afiliación ahí presencia. es más religiosa que de tinte ideológico. Pues sí, pero yo todavía tengo mis dudas de que aquí impere un voto confesional. O sea, me parece Sí, que lo que hay que esperar una pasó segunda fue algo elección. muy puntual y que más bien dio lo que alguna gente llamó un ecumenismo de facto, que se unieron en torno justamente a los que creen que ese tema de los derechos humanos tiene un enfoque distinto al que dominaba en el PAC y en el Frente Amplio. Lo y otro en es esas que otras Nueva corrientes. República tiene al líder, ¿verdad? Que es Fabricio Alvarado. Y que es una figura mediática. Sí, importante indudablemente. mil por mil. Ahí el gran rollo, no, yo creo que lo de Liberación. Es decir, Liberación está partiendo de una idea falaz. Esa idea falaz es: nosotros colaboramos con el gobierno para que el gobierno se compre los pleitos porque nosotros llegaremos a gobernar. Gobierno, sí. Ese es el Que nos dejen el cuentazo. país bien. Y eso es puro cuento. Y puedo anticipar algo, y pueden tener un espejismo que sería peligroso para el mismo Liberación, porque no es nada improbable que en la elección de 2020 vuelvan a tener, tal vez no las 45 alcaldías que tienen ahora, pero sigan siendo la fuerza mayoritaria. ¿Por qué? Porque la elección local tiene una lógica muy distinta a la elección nacional. Totalmente distinta. Y la maquinaria electoral ahí todavía juega un rol importante. Sí, no. Se puede engañar. Que Liberación todavía la tiene. Sí, se puede engañar. El otro elemento, que será para otro programa en algún momento, es el papel del Frente Amplio. Porque el Frente Amplio tiene, ahí sí, un acuerdo formal con el gobierno, Exactamente. con Patricia Mora, pero José María Villalta no ha abandonado su rol de control político y ha sido muy duro. Y ha sido muy fuerte. Sí, y me parece que eso juega muy bien. Me ha llamado por eso la atención y lástima que ya en la recta Sí, final sí. Lo planteaste. El único que sí estableció un acuerdo interpartidario Es el Frente formal Amplio. al estilo de las coaliciones Correcto. de el Frente Europa Amplio. y de Chile fue el Frente Amplio. Y la gente no lo ve así. Porque Patricia, además de que está centrada en lo que ella es consecuente, que es su agenda de los derechos humanos, la única vez que intentó cuestionar la forma en que se manejaba el conflicto con los huelguistas fue rápidamente neutralizada. Sí. Fue supuestamente designada como mediadora y yo nunca la vi mediando. Sí, No digo nada. Pero fue un elemento interesante porque le bajó el perfil y la gente no asocia que Patricia Mora, hoy ministra de la Condición de la Mujer, era la presidenta del Frente Amplio, fue autorizada por este último para sumarse a esta administración. Sí. Bueno, Sergio, Ocean, muchas gracias a ambos. No, un Con placer, mucho un gusto. privilegio siempre Y feliz compartir año. con ustedes. Feliz 2019. Nos vemos en el 2019, a mediados de enero. Arrancamos de nuevo con Noche Sin Tregua y esperamos tenerlos ustedes aquí en Multimedios, siempre interesados en la política con P mayúscula. Bendiciones.